El cine tiene ese poder también. Pero, ¿por qué hablamos de esto? Porque muchas veces los casos reales, los casos que le suceden a personas normales, como vosotros o como nosotros, tienen un concepto de fuerza de la imagen que supera cualquier guión. Veréis, una importante editora de este país me contó un día una historia que a mí me sorprendió mucho, que tiene que ver con la tecnología en casa, las webcam. Me lo contaba como un detalle, claro, porque tampoco uno se puede preocupar hasta el punto de obsesionarse. Pero algo ocurrió, algo que desconocemos. Ella estaba, y no sé si lo he contado en alguna ocasión, ella estaba chateando con un amigo y ambos conectados por la webcam. Por lo tanto, la pantalla que veía el amigo era el salón de la casa, perfectamente moderna, perfectamente normal, perfectamente amueblada, de una persona además con posibles, vamos a decirlo así, del mundo de la edición. O sea, nada que ver con un lugar tétrico y extraño. Y de pronto, el amigo le dijo: hombre, veo que tienes en casa a tu sobrina. Hay que imaginar el rostro y la cara de esta mujer, porque estaba sola en casa. Y le pregunta, y estamos visualizando ya el tecleo en el chat: ¿cómo? Y le repite: sí, que detrás en el pasillo está tu sobrina, ¿no? Lo que este hombre había visto era la imagen de una niña mirando fijamente a lo que sería su tía a nivel oficial desde el fondo del salón, en el marco de la puerta. Pero allí, como ya imagináis, no había nadie. Esto es una historia real. Esto es una historia no inventada. Y esto es una historia de una persona con nombres y apellidos que lo vivió. Bien. Algunas películas importantes de la última jornada han explotado esta dinámica de grabarlo todo. Estamos en una sociedad que lo graba todo. Todo tipo de ejemplos, ¿no? Lo graba todo. Y las casas se han convertido, en vez de lugares santuario, lugares donde nada entra, donde suele haber muchas cámaras. Y algunas, por lógica y por seguridad. Por ejemplo, los que tenemos niños pequeños, sabemos muy bien que a veces las cámaras es que no queda otra, en cierto momento, si uno está... Bueno, para tener esa especie de tranquilidad. Y a veces también estas cámaras registran cosas, bueno, pues un poco inusuales y que asustan, sinceramente. Javier, es el último testimonio que llega hasta esta franja de la noche, que es importante porque en esta tercera hora queremos seguir mostrando que las personas siguen viendo cosas y siguen viviendo cosas. Nos vamos a una población de Madrid, ¿no? Valdemoro. Sí, en Valdemoro ocurrió una historia hace 6 años ahora que tiene que ver con estas nuevas tecnologías que pretenden hacernos la vida mucho más fácil y que sin embargo en ocasiones nos reservan sustos como lo que vamos a escuchar ahora. En este caso no fueron ni uno ni dos los testigos, fueron 22 personas que habían acudido a un bautizo y que, bueno, vamos a escuchar lo mejor de boca de su principal testigo. Ella es María José, desde Valdemoro. Nos la contaba además esta tarde, a mí me ponía los pelos de punta, una historia que tiene que ver con su bebé, con una cuna y con esa cámara que desde ese día, desde hace 6 años, no ha vuelto a enchufar. María José, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por atendernos. Primero porque sé que es un esfuerzo enorme a estas horas. Gracias, ¿eh? Nada. Es una experiencia que os marca tanto que le cogéis manía incluso, y yo creo que es algo muy natural, ¿eh? A todos nos ha pasado eso de cogerle manía a un aparato, a un electrodoméstico, a una cámara. En este caso es una de esas cámaras, las conocemos muy bien, que vigilan la cunita del bebé, ¿no? Sí, es un intercomunicador que tiene un monitor donde te permite ver la imagen y de lo que ocurre en ese momento, en ese sitio donde tú lo tienes colocado, y también tiene sonido. Cuéntanos, ¿qué ocurrió? Pues acabamos de celebrar el bautizo de mi hijo, el pequeño, y después de regresar del restaurante pues vinimos todos a casa, los invitados, la mayoría, y pues nos quedamos a tomar algo en el jardín de mi casa. Mi casa tiene 3 plantas y el niño, bueno, pues lo acostamos en la cuna como normalmente hacemos, y pusimos el intercomunicador para vigilar un poco pues si se despertaba o demás. Entonces, bueno, mientras todos los invitados estaban en el jardín, yo tenía el intercomunicador en el salón y el monitor, la cámara apuntando pues en la cuna del bebé. Entonces hubo un momento en el que un niño de los invitados me dijo: ¿qué es esto, María José? Y la imagen en ese momento del monitor hacía como interferencias, como si se hubiera borrado, ¿no?
Entonces le dije, digo, pues esto es un intercomunicador para vigilar si Miguel sigue durmiendo o se despierta. Entonces, en el momento de girar, para hacer bien la conexión, porque no siempre cogía bien la señal, vi como una persona se acercaba a la cuna y le daba un beso al bebé. Entonces, bueno, como estábamos tantos en casa, pues pensé que alguno de mi familia había subido a la habitación y le estaba dando un beso. En ese momento me asomé por la ventana para ver que todo el mundo estaban en el jardín, y comprobé que todo el mundo estaba en el jardín. Entonces subí a la habitación y en la habitación no había nadie. El niño estaba durmiendo tranquilamente y en la planta de las habitaciones no había nadie. Volví a bajar, volví a mirar al monitor, a la pantalla, y lo que veía era como una actividad del día, de tantas veces como el niño ha estado en la cuna, en mi habitación, y como alguien limpiaba la habitación. Y la maniobra que veía yo era una persona, no se le veía la cara, como pues recogía las alfombras, las sacudía, sacaba del cuarto de baño la bañera portátil para limpiar el baño, cosas que yo habitualmente hacía. Pero no eras tú, no era tu imagen, María Jesús. A ver, María José, perdona, no era tu imagen, ¿no? Claro, yo nunca vi la cara, o sea, nadie vimos la cara de esa persona. Aparentemente parecía que era yo, pero yo en ese momento no me fijé si podía ser yo o no. El caso es que yo veía a alguien arriba, entonces mi preocupación era que era verano, la puerta estaba abierta, pues pensé que alguien, una persona física, había subido a entrar en la casa, ¿no? Entonces volví a asomarme por el balcón y les decía a los invitados, oye, ¿estáis todos ahí? Y me decían, pero bueno, ¿qué te pasa? Sí, estamos todos aquí. Entonces yo les dije, es que hay alguien arriba. Y entonces, bueno, dos amigos, y junto con mi padre y mi prima, vieron todas las habitaciones, subieron a la guardilla, no había nadie, bajaron al garaje, no había nadie, y me decían, María José, no hay nadie. Entonces ya me empecé a poner un poco nerviosa, y ya les dije, digo, a ver si es que yo estoy viendo algo que no... Y les dije, por favor, mirar el monitor, porque yo estoy viendo a alguien. Entonces mi prima miró y dijo, efectivamente, hay alguien que está limpiando. Fueron textualmente la frase que dijo. Entonces, cuando ya ella dijo eso, yo me alarmé bastante, porque nunca pensaba que era algo paranormal, ni nada de nada. Pensaba que alguien había entrado a casa. Entonces, claro, ya subió todo el mundo, miraron y decían, vamos a ver, María José, no hay nadie en casa. Eres tú la que aparece en el monitor. Porque daba la casualidad que la persona que se veía, que nunca vimos la cara, nadie vio la cara, se veía la espalda y llevaba la misma ropa que yo llevaba en ese momento. Yo llegué del bautizo, me cambié y me puse otra ropa. Y esa ropa era la que llevaba la persona que aparecía en el monitor. Incluso la coleta, o sea, por la parte de atrás parecía que era yo. Y entonces un amigo ya me dijo, María José, tranquila, porque claro, yo me puse un poco histérica. Y me decía mi amigo, ¿qué eres tú? Que le habrás dado a alguna función del monitor y has grabado alguna situación de la casa y ahora le has dado sin querer y se está reproduciendo. Claro, lo lógico era pensar, María José, en alguna grabación que se estaba emitiendo y que correspondía a otra fecha o momentos antes, ¿no? Exactamente, porque lo que se veía en la habitación era de día, era como si fuera de día. Incluso se oía la radio de fondo, yo siempre tengo la radio puesta por las mañanas, ¿no? Cuando haces las cosas y demás, se oía la radio, se veía que era de día, se veía mi habitación, incluso se veía el niño que estaba despierto, y era mi hijo, o sea, se veía la imagen del niño despierto. Y claro, la gente cuando veía la imagen de la persona, me identificaban a mí. Entonces, claro, pues en ese momento dijeron, tranquila, no te preocupes, que eres tú, que labrás este aparato, pues a lo mejor tiene una función que desconoces y en algún momento se ha grabado una escena cotidiana de ese día y ahora se está reproduciendo. Entonces, bueno, pues la cosa se quedó ahí, yo ya me tranquilicé pensando que esa era
la causa, ¿no?, por la que veíamos esto. Y al fin de semana siguiente también pues quedamos con unos amigos y hice lo mismo, puse el aparato y claro, cuando cogí el monitor, al girar el monitor, si lo giraba a la izquierda veía a mi hijo tal cual estaba, pero si lo giraba hacia otro lado veía la imagen de otra cuna, otro bebé que no era el mío, otra imagen totalmente diferente, ¿no? Entonces giraba y veía una imagen, giraba hacia el otro lado y veía otra. Entonces, claro, ya le dije a mi marido, digo, Luis, no, digo, esto mira, ¿qué es? Y él ya con las instrucciones en la mano del intercomunicador, que además era una forma, o sea, de una marca conocida, me dijo, María José, no graba, esto no tiene ninguna función que grabe. Entonces yo en ese momento se lo enseñé a mis amigos y les dije, por favor, ¿qué veis aquí en este monitor? Y la contestación de uno fue, ahí va, parece un niño de otra época, ¿no? No, era como muy raro, muy de noche, como muy oscura la imagen, un niño diferente. A partir de aquel momento yo desconecté el aparato porque ya empecé a ponerme nerviosa de nuevo. Y al día siguiente fui a la tienda donde lo había comprado y le dije que por favor que revisaran el aparato porque no hacía la utilidad a la que está, para lo que sirve, ¿no?, el monitor, que es ver el tiempo real en ese momento, para poder comprobar qué pasa en ese momento. La tienda me dijo que efectivamente ese aparato no graba, simplemente las funciones que hace es receptor y emisor, o sea, recibe la imagen y la emite. Y me dijeron que el aparato estaba perfecto, lo llevaron lo enviaron a la marca, lo revisaron y dijeron que el aparato estaba perfecto. O sea, hubo usted una revisión concreta por parte de la marca de ese aparato concreto, sí, por si era un error, ¿no? Sí, claro, por si, no sé, o a lo mejor esa sería una serie especial, no sé, porque yo, claro, buscaba todo un poco, buscarle la lógica, ¿no?, dentro de lo que yo considero. Entonces, se llevó al servicio técnico oficial de la marca y contestaron diciendo que el aparato estaba perfecto, que el aparato no tiene esa opción de grabar, que simplemente lo que hace es recoger una imagen en el tiempo, en el presente, en ese momento, y la emite. Y aparte que tampoco tiene una cobertura grande, es decir, o sea, te reproduce la imagen a pocos metros. Lo sabemos bien. Sí, si no se te va. Y María José, ¿tu casa es antigua? No. ¿Es nueva? Sí, además acabamos, pues mira, esto fue en julio, el 9 de julio, y nosotros vinimos a vivir en diciembre del año anterior. O sea, llevábamos 7 meses viviendo Nadie a nivel técnico te ha explicado, les has contado lo que ha ocurrido, esa imagen, sobre todo una imagen donde aparece otra cuna y otro niño, que eso es lo que imagino que más te ha impresionado. ¿Y por qué decías que te parecía o les parecía a las personas que lo vieron algo antiguo? Porque la imagen cambiaba. Cuando yo giraba el monitor se veía a mi hijo normal, se veía la cuna, mi casa, la habitación, o sea, se reconocía que era normal. Además mi hijo nunca dormía con chupete. Y cuando yo giraba se veía totalmente oscuro, muy oscuro, y un niño como si tuviera un chupete. Las palabras de mi amigo me dijeron, parece que está muerto. Era como un niño, no sé, como cuando los tienen así en una sábana muy atados, ¿no? Y solo se ve la cabeza, y no sé, extraño. Solo se veía la cabeza y como si tuviera un chupete en la boca. Tampoco se identificaba bien, el chupete. Y entonces, María claro, José, yo te quería preguntar, María José, si cerca de tu casa teníais algún vecino muy próximo que pudiera dar interferencias entre los aparatos. Coge, además. Pero muy interesante lo que dice Javi, ¿eh? Sí, la posibilidad de cotejar todas el radio de estos aparatos es muy cortito, ¿verdad, María José? Es que claro, en cuanto te vas a una estancia más alejada, te pone fuera de... Sí, de interferencias, efectivamente. Exacto, como para coger otro. Claro, yo de hecho cuando el niño que me dijo, oye, ¿qué es esto?, era porque estaba haciendo interferencias. Yo lo veía normal porque hay veces que tenías que mover el aparato para que cogiera bien la señal. Sí. Y luego consultando al servicio oficial me dijeron, mira, esto tiene o sea, puede tener una distancia de coger de unos 100 metros. Como mucho. O sea, perdona, de 10 metros. O sea, muy poco. Dice, de hecho,
yo cuando les dije, digo, es que es una zona en la que era cuando nosotros vinimos aquí, fuimos los primeros en habitar las casas, porque había 3 fases de construcción y según iban dando las casas, pues se iban habitando. Entonces, el único vecino que tenía un bebé era yo, no había nadie, alrededor no vivía nadie, y los que vivían no tenían bebés, no había ninguno con un niño pequeño, a unos 500 metros a la redonda de mi casa. Y una cosa, María José, que yo creo que puede ser importante, claro, y que es un caso tan espectacular y tan asombroso, no conocemos nada parecido, que por lógica tienes que tender, como habéis hecho vosotros, a la explicación técnica. Cuando esta de momento no llega o es insatisfactoria, hay que pensar en otro tipo. ¿Y llegas a escuchar algún sonido? Porque estos aparatos transmiten sonido también. Claro, sí. Y en el momento de que se conectaba con ese otro lugar o no sé qué, ¿se oía algo? No, en la segunda ocasión solo se veía la imagen. ¿El niño no se movía? Nada, el niño no se movía, era como si fuera una fotocopia en blanco y negro. Como si enfocaras una fotografía antigua. Sí, era como en blanco y negro. Bueno, de hecho el monitor no ves color, ¿no? No, sí, pero es como verdoso. Claro, era como muy negro, o sea, como se veía alrededor negro y el niño, como ya te digo, como si tuviera una sábana atada en el cuerpo blanca y quieto, no se movía. Y cuando yo giraba el monitor, cambiaba totalmente la imagen y veía a mi hijo, la cuna suya, se veía más claridad, se notaba, o sea, había más claridad. ¿Y qué hacéis, María José? ¿Qué ocurre en la familia? ¿Qué ocurre tu esposo? ¿Qué hacéis? ¿Guardas todavía el aparato? Pues mira, claro, cuando fue lo del bautizo, yo ya le daba el pecho a mi hijo, ¿no? Entonces, por ese mes yo ya no tenía leche ni nada. Esa misma noche, entiendo que fueron los nervios o no, que me alteré porque, claro, era algo extraño, a mí me subió la leche. Entonces, esa misma noche, de madrugada, cuando se despertó, le di el pecho y nunca más tuve leche en el pecho, nunca más. Entonces, a partir de aquel momento, al día siguiente, yo estaba bastante nerviosa y los invitados también, porque, claro, tampoco comprendíamos muy bien lo que estaba pasando, ¿no? Cuando luego ocurrió el segundo hecho, fue cuando yo ya me empecé a preocupar porque o sea, sentía la necesidad de saber qué había pasado realmente, porque... Desde luego tú eres una madre y si te pasa alguna cosa de esas, la preocupación es lógica, pero lo que vamos a intentar es rebajarla y, si es posible, investigar. Porque hay otra cosa, a una madre no le engaña a nadie. Ese niño que tú veías en la imagen, ¿tenía algo que ver con tu hijo? Nada. Nada, Cero. Nada. No era tu hijo. Nada. El de la segunda imagen no, el de la primera sí. Sí, el de la primera era él. Pero también es muy raro. Lo primero porque no tiene opción de grabación y lo segundo, no sé tú, María José, pero yo cuando tengo a la niña en la habitación no tengo, si estoy yo, enchufado el aparato, porque ya la estoy viendo directamente. Claro, entonces, es que luego no yo tiene cuando sentido. Claro, exactamente, cuando ya estás, cuando pasa todo, porque pasa todo, claro. Y lo bueno es que no estaba yo sola, porque si estoy sola ya, yo dudaría de mí misma de lo que he visto. Pero al estar tanta gente y ver todos como vieron lo mismo que yo, ya empiezas a pensar, ¿no? Y dices, vamos a ver, si yo estoy en la habitación no tengo el monitor enchufado. Claro. Es más, si tú conoces el monitor... Eso es muy de mamá, porque claro, eso ha salido... Porque yo no entendía, digo, claro, estás en la habitación, no lo tienes conectado habitualmente. Claro. Y aunque lo tuvieras, en el caso de que lo tuvieras, porque igual yo estaba subiendo, bajando y lo tengo enchufado, ¿no?, por controlar, esa cámara enfoca directamente, en este caso, al bebé y a la cuna, ¿no? Sí. Pero lo que se veía era como varios... como si tuvieras instaladas varias cámaras en la habitación y ves todos los ángulos de la habitación. Entonces, claro, yo luego pensaba, vamos a ver, aunque fuera así, ¿cómo puede ver el cuarto de baño de enfrente? ¿Cómo puede ver hasta el pasillo? ¿Cómo puede ver esa persona que saca las alfombras, que saca la bañera del cuarto de baño? ¿Ha vuelto a ocurrir, María José, otra vez? ¿Eso? No, porque es la última vez, ¿no? No, es que yo desde la segunda vez, ya cuando vi aquel bebé tan extraño, yo ese aparato no lo he vuelto a utilizar, lo guardé. Lógicamente no se lo he ofrecido a nadie, porque no sé si es el aparato o es mi casa o soy yo, no lo sé.
pero ese aparato no se ha vuelto a enchufar desde hace ¿Y has vuelto a poner otro diferente de otra marca? No, le ha dado tanto miedo que nada, ¿no? Vamos a hacer una cosa, María José, porque el caso es mucho más complejo de lo que pensábamos. Pensábamos en una imagen, como yo he contado al principio, que, primero, estas cosas ocurren. Segundo, no tengas ningún temor, porque estas cosas ni te van a hacer daño ni van a hacer daño a tu familia. Es como si en ocasiones la tecnología, por errores que no entendemos, pudiese captar algo que no es lo ordinario. Puede ser otro espacio del tiempo, puede ser otro lugar, pero yo lo que te pediría es tranquilidad absoluta, tanto para ti como para tu familia. No va a pasar nada. Lo que sí sería muy interesante, y nosotros, por supuesto, si tú quieres, nos brindamos desde ya a poder analizar la historia, poder saber desde dentro con un estudio profundo qué puede ocurrir, si pudo haber algún tipo de fallo, que no lo parece, y si podemos saber algo, porque conocemos a gente que sería muy interesante que revisase esta historia, porque de verdad que no hay muchos casos parecidos con una imagen tan compleja, ¿no? Y sobre todo que son dos imágenes muy absurdas aparentemente. Una, que es tú trabajando y recogiendo supuestamente y no se corresponde en el tiempo, y otra que va más atrás en el tiempo. Es como si ese objeto, entre comillas, lanzando una especie de herejía científica, pero hubiese grabado cosas que no le correspondían y hubiese ido atrás en el tiempo, quizás. Hubiese hecho una especie de bucle en el espacio-tiempo. ¿Qué os parece, Javier, Carmen? Yo creo que hay que investigar en profundidad este caso. Yo le preguntaría a María José también si ella se fijó, por ejemplo, en el momento en el que los varios familiares entraban en la habitación, si ella se fijó en la imagen que devolvía el monitor, si seguía apareciendo esa figura o desaparecía. Claro, la cuestión es que la imagen no cambiaba. El niño se veía despierto. Y cuando un amigo subió, me dijo que él con la mano había tapado la cámara, el monitor, o sea, el aparato que recibe la señal, hizo así con la mano, ¿no? La tapó como para ver si yo lo veía desde abajo. Y la imagen en ningún momento cambió. Se veía a esa persona, que aparentemente era yo, porque todos decían, eres tú, lleva tu misma ropa. Nadie vio la cara, porque yo al día siguiente, cuando me llamaban, me decían, ¿qué tal estás? Y demás, pues bien. Y yo preguntaba, ¿visteis la cara de esa persona? Y nadie me dijo que sí. Todos decían, igual que yo, que lo único que vieron fue una coleta, o sea, la parte de atrás de la cabeza, y una coleta, que es lo que yo suelo llevar. La ropa, esa ropa la tengo yo. En ese momento yo llevaba esa ropa. En ese preciso momento esa falda y esa camisa la llevaba yo en ese momento que pasó. Y entonces, claro, no entendíamos nada. Yo, por fortuna, no soy una persona miedosa. Sí es cierto que en esos días estaba un poco inquieta, porque empiezas a analizar un poco y a buscarle alguna explicación lógica que tú puedas entender, ¿no? Y sí que en esos momentos, cuando me preguntabas cómo afectó a mi familia, yo sí que estaba un poco inquieta. Ciertas personas de mi familia también se preocuparon bastante porque pensaban que iba a pasarme algo malo, que era como, no sé, como una premonición, ¿no? Quítate eso de la cabeza, porque eso no tiene ningún sentido, ¿eh? Es lógico que se piense, porque claro, es una cosa tan rara que a veces la reacción incluso de las personas que más nos quieren es, uy, aquí va a pasar algo. Pero podemos decirte que no creemos que pase absolutamente nada, claro. Claro, parte de la familia que estaba es de Galicia, y allí, pues bueno, pues también tienen así, este tipo de cosas, a lo mejor sí. Y luego a mí con el tiempo, no en ese momento, pero sí me dijeron que estuvieron bastante preocupados porque pensaban que me iba a pasar algo. Bueno, que nunca me lo dijeron, claro, pero que estaban intranquilos. Yo, es más incomprensible. Mucha gente me decía, ay Dios, yo saldría de esa casa y no podría estar allí y tal, ¿no? Yo no tengo ningún problema, han pasado 7 años en concreto ahora. Nunca he tenido la necesidad de decir me voy, porque no he tenido miedo, ¿no? Y bueno, más allá de poder saber cuál es la razón de eso, cuál es la explicación. ¿Habéis investigado, os ha llamado la atención, habéis tenido curiosidad por saber qué había allí antes de vuestras casas? Pues eso también me lo preguntaron, me dijeron, ¿y antes qué había aquí, no? Y yo, claro, cuando vinimos a comprar la casa, eran terrenos, lo que había eran olivos, porque aquí en Valdemoro hay muchos olivos, y era un terreno lleno de olivos. Sí es cierto que nunca no nos dio por investigar un poco, pues, qué pasó aquí, si había pasado algo, si en época de la guerra civil fue esto una trinchera y pasó algo, ¿sabes? No, de todas formas, María José, lo curioso es que tampoco parece que eso sea
porque hay dos anomalías muy grandes. Una anomalía en el espacio-tiempo donde algo capta una escena cotidiana, nada terrorífica, que le den un beso al niño no es terrorífico ni mucho menos, o su madre trabajando. La segunda es un poco más rara, o sea, parece que el enigma está más bien en el aparato o en algo que en la propia casa o en el propio pasado. Pero si te parece, nosotros nos comprometemos a realizar esa investigación histórica, tecnológica y fenomenológica, pero sobre todo, lo más importante, y te lo digo sinceramente, por la amabilidad que has tenido por atendernos y por contarnos de esa forma excepcional, como lo has contado, este testimonio, es que no tengas la más mínima inquietud, no tengas preocupación, no va a ocurrirte absolutamente nada en ti ni a los tuyos, pero lo que sí puede ser interesante es saber qué ocurrió, y para eso hay que hacer una investigación multidisciplinar, que toque historia, que toque técnica y que toque un poco fenomenología del lugar. Pero lo que no queremos, por supuesto, es ni inquietarte, ni que tú recuerdes otra vez historias de una forma un poco... Pero claro, es un caso bastante raro, bastante impresionante, y aunque, como hemos dicho, hemos conocido historias con cámaras dentro de casa, pues esto es como un campo nuevo. Vamos a hacer una cosa, si te parece, María José. Emplazamos, como tenemos tu contacto, tranquilamente, nosotros esta semana hablamos contigo, mañana mismo Javier Pérez Campos habla contigo, y organizamos una investigación que puede ser interesante, a ver si arroja algo o no, o saber algo más. Tenemos muy buenos amigos en el equipo, informáticos, especialistas en imagen, especialistas en tratamiento de imagen, en grabación, y oye, igual podemos saber algo, porque claro, la pena es que no grabaste la escena, ¿no? Claro, no se le ocurrió no sacar un móvil para grabar la escena, ¿no? No, te puedo decir porque que sería muy interesante, me temblaban, claro, en ese momento. Normal. María José, pues estamos en contacto, gracias por legarnos este caso que demuestra que pasan estas cosas, y ojalá podamos llegar a saber, sea error técnico, sea algo raro o sea algo realmente paranormal, pues la raíz de todo esto. Todo el equipo te manda un abrazo y te agradecemos muchísimo que nos hayas contado de esta forma esta historia espeluznante, es cierto, pero que seguro que no va a traer nada malo ni muchísimo menos. Sí, yo por nuestra parte tenéis toda la disposición. De hecho, la cámara la guardé, en ese momento la guardé, no la toqué, y como te dije, no la quería dar a nadie conocido, y el otro día, pues la semana pasada, dije, me dijeron que aquí en Valdemoro habían abierto una tienda de estas que se venden cosas y tal, y la iba a vender para deshacerme de ella, pero no la he vendido, la tengo en casa. Pues será muy interesante investigar sobre ello, y además voy a hacer una cosa, abriremos ahora vías de contacto, porque quizá hay amigos, como Milenio 3 lo oye todo el mundo, igual hay amigos especialistas en ese tipo de cámaras. Vamos a tocar todos los palos porque nos interesa saber qué ocurrió. Te mandamos un abrazo muy grande, María José, muchísimas gracias. Pues, muchas gracias a vosotros. A ti, por favor, gracias. Pues bueno, uno se queda muy asombrado primero porque esto no es fácil, que una madre cuente, sea lo que sea el fenómeno, todo esto inquieta y preocupa. Tú tienes cara así como, ¿qué piensas? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Es que yo pongo casi todos los días el Vigila Bebés Alma. Ya, bueno, me está dando, vamos. Pero ¿qué piensas? ¿Qué es lo que te viene en la cabeza ahora mismo después de escuchar, además con ese talante tan bien contado? Es que es muy raro, mira, apuntaba esa posibilidad de que tú cuando estás con el niño en la habitación no utilizas el aparato directamente porque lo estás vigilando tú, con lo cual no tiene sentido verse a ella misma vestida así. Y lo otro, bueno, yo lo había pensado, pero no sé si ha sido en Twitter o en Facebook, lo apuntaban. Cuando nos describía la sábana puesta por el cuerpo del bebé, así amortajaban antes a los bebés. Sí, claro. Ha habido numerosas fotografías, son como 2 fotografías antiguas. Lo que ella nos contaba de esa segunda visión a través de este vigilabebés es, por un lado, que enfocaba al niño, que parecía que estaba así, y se hacía fotografías de esos niños recién muertos, incluso en Cuarto Milenio las hemos sacado, y cuando iba al otro lado, parecía que estaba la familia, ¿no? Otra escena de otro tiempo. Pero menos tiempo, ¿no? Pero menos tiempo. Y otro es como un salto grande. Totalmente. Yo, con los testimonios, y hemos tenido 3, después Mira, de 20 y pico años en esto, yo pensaba que lo había escuchado todo, y seguro que los oyentes también. Y quizá sí, el esfuerzo... porque imágenes del vigilabebés que pasa a alguien o que parece que va a que hacer una es lo que imaginábamos que íbamos a escuchar, sí, ¿no? Sí, ha habido más, pero... O la escena que yo he contado al principio de la editora. Pero siempre, y yo creo que es lo importante de esta sección, esta parte del programa, la verdad de los testigos, sea cual sea el fenómeno matriz, nos sigue sorprendiendo.
Bueno, y es que este caso es extraño como pocos, además, y eso yo creo que es una de las razones que invitan a descartar la idea de que sea pues una película que se han montado ellos mismos, porque para empezar que sean 22 los testigos, que además intentaremos hablar con ellos y desde luego intentaremos volver a poner en marcha esa cámara, a ver qué ocurre, pero la historia es insólita no solo en España, sino en Estados Unidos y en todo el mundo, diría yo. Yo no había escuchado jamás una historia parecida a esta. Yo tampoco. Y quizá ahora ni pase nada, ni tenga... pero podamos descubrir alguna cosa de esa cámara, porque o es un fallo de la cámara o a mí se me caen los pelos del sombrajo. Ahora, ¿qué clase de fallo reproduce? ¿Cómo lo ha contado? Yo creo que es uno de los momentos históricos de este programa, ¿eh? ¿Cómo lo ha contado una madre diciendo que era con un chupete y que no era su hijo? Claro, es que ya no es que pase una sombrita, que pase un no sé qué. Ahora, hay gente que le pasan estas cosas y que no sabe entenderlo, y que por supuesto los fabricantes tampoco saben entenderlo. Y esta es la fuerza de esta misión de Milenio 3. Dicen que hay una película española que se llama La habitación del niño, que cuenta fenómenos parecidos. Sí, no sé si desde Ales de la Iglesia o una de estas películas que se hicieron como homenaje a las historias para no dormir de Chicho Ibáñez Serrador. Sí, señor. Hay una película que cuenta un poco algo muy parecido. No me acuerdo, habrá que revisarlo, no, yo tampoco. Y hay que pensar un poco también en la imagen de estos padres yendo al servicio técnico de esta marca famosa, que a mí me lo contaban esta tarde, cuando llegaban allí... ¿Tú has hablado con los dos? Claro, con los dos, también con el padre. Y totalmente asombrados y un poco impactados por lo que acababan de ver, les estaban explicando a los del servicio técnico lo mismo que nos han contado ahora. ¿Qué cara pondrían esos hombres que casi los tomaron por locos y les dijeron que aquello que estaban contando era imposible y que ellos jamás habían escuchado un fallo similar a ese? Uno de los jefes de esa compañía vive 3 pisos más arriba de nuestra casa. Bueno, pues habrá que hablar con él. Habrá que preguntarle. Y esta gestión magnífica de Javi Pérez Campos, que está trayéndonos el prisma de la viveza del misterio, porque Milenio 3 es actualidad. Milenio 3 toca todas las áreas del misterio, pero también es esto. Y es el esfuerzo que estamos haciendo. Podrá gustar más el programa o menos, pero que nadie sabe lo que va a pasar en cada programa y que el carrusel de emociones es intenso, eso os lo aseguramos. Pero claro, la gestión empezaba con Guillermo León. Diego Marañón y Guillermo León están muy atentos, somos un equipo multidisciplinar y Guillermo vio que aquí había lo que pasa, y Guille tiene mucha experiencia ya. Había algo en la forma de contarlo. No, y sobre todo que es que tiene también un niño pequeño. También, y utiliza el vigilabebés. También. Es pero decía, Iker, aquí hay tema. Rápidamente actúa Pérez Campos y esto llega a vosotros. Os quiero decir que muchas veces en un testimonio hay mucho trabajo de todo este equipo y hay casos que merecen la pena y casos que merecen menos la pena. Pero cuando uno escucha durante casi más de media hora este caso, porque creo que merece la pena, piensa, es que el misterio es tan grande, el misterio y su latido es tan extraño, que nosotros que lo hemos escuchado casi todo, estamos ahora mismo en el estudio, y lo mismo están nuestros compañeros al otro lado del cristal, alucinados. Y eso nos sigue reconfortando y nos sigue uniendo a lo más fuerte de este enigma. Vamos a saber también, ¿hay alguien que dé algún dato, alguna pista? Vladimiri, por ejemplo, dice, y pensando mal, alguien podría haber colocado cámaras de vigilancia para observar su casa y luego las estuviera visualizando desde su casa y hiciese interferencias en su aparato. Pues eso es otro, es que vamos. O espérate. Eso es muy raro, sí, pero más raro es que alguien grabe en el tiempo. No, pero no que alguien ponga cámaras de vigilancia para vigilar a su familia, pero hay cámaras de vigilancia en las calles ahora. Pero ¿quién es el niño del chupete que no se mueve? Ya, eso es lo que no sabemos. Claro, o sea, la primera puede tener explicación. La primera, estoy seguro que... Pero os dais cuenta... Bueno, pero explicación, pues es que también llevaba su ropa, la que llevaba ese día. Sí, pero como que sería uno ropa comprada para el bautizo. Uno piensa no iba que a estar haciendo las tareas de la casa con la ropa del bautizo. A ver si Guillermo nos puede sacar también de dudas. Yo pienso, imagínate que esos sistemas de grabación tienen como un buffer, ¿no? Y eso es muy antiguo, ¿no? Que acumula una serie de datos y que lo ha soltado después, o yo qué sé. Pero para un niño con chupete, que no es tu hijo y una madre sabe que no es tu hijo y que está en el mismo plano, eso no tiene explicación. ¿Cuál es la frase que más se repetido a lo largo de todos los tiempos? Que esto es de novela, ¿no? Que hay muchas novelas para empezar así. Pues fíjate, es que hacen una novela y nadie se lo cree. Carmen revisa, como es lógico, todos los datos que vayan llegando y nosotros de inmediato resolvemos la historia de la semana. Tienes que decirme los datos, ¿cómo estaban los de la encuesta? Porque ahora llega el momento de créalo o no. 3:43. Ay, Dios mío. Diego Marañón, buenas noches. Buenas noches, vaya tela.
Tú creías haberlo escuchado todo ya también, ¿no? Yo estaba comentándolo en Twitter, que es la sección que probablemente esté más tranquilo a la hora de hacer, porque no creo que quede nadie con el aparato encendido. ¡Qué miedo! Y además, la sensación hermosa también, ¿no? De un salto mortal hacia adelante y que no se parece a nada de lo escuchado y que todavía hay cosas que no se parecen a nada. Bueno, como tu propia sección, ¿no? Vamos a ver los datos porque yo voy a tomar nota, claro. Pues mira, la gente opina que es verdadero. Hablábamos... Lo que contó la semana pasada era esa historia, 56,8% verdadero frente a 43,2% falso. 58% verdadero. 56,8%. ¿Tú qué dijiste? Yo dije que verdadero. ¿Javi? Yo dije falso. ¿Fermín? Falso, dijiste. Y Geray verdadero. No, verdadero. Y Geray falso. Ya está Fermín cambiándose el voto. O sea, cuidado con Fermín. Es que en el fútbol porque hace al lo mismo. principio dijo verdadero y luego al principio Geray dijo que era falso verdadero, y luego ¿no? dijo verdadero porque yo dije verdadero. Bueno, era un documental sobre ruinas en la Luna en los años 70. Un documental que existe, o de alguna forma, que ha salido en la red. Sí, resolvemos. Recordamos que era un vídeo de 20 minutos donde se nos decía que había estado censurado por Radio y Televisión Española debido a lo que en él se contaba, y hay que decir, Iker, que se trata de un documental falso, de una especie de mockumentary, como se llaman, y durante todo este tiempo pues la solución a este enigma no se ha encontrado en los archivos laberínticos de Prado del Rey, sino en la mente y en el talento de Francisco Joaquín Sánchez Calvo, que es un realizador valenciano con el que hemos hablado y que por primera vez ha querido compartir con Milenio 3 algunos secretos de la gestación de este proyecto. Si Al otro lado se llamaba, apareció en la red, supuestamente con presentación de José Gavidia Barca, hablaba de ruinas en la Luna y contábamos, os está contando en la red, que fue un programa que existió de verdad y censurado. De momento, falso, dice Diego Marañón, nuestro detective que pretende descubrir toda la verdad de las historias modernas que viajan por el mundo. Estaba Geray, como si hubiese marcado un gol en el último minuto, y no, Carmen más apocada estaba ahora, diciendo, fallé. A mí me resultaba extraño porque digo, por lo menos tenía que haber oído era hablar muy creíble, de ello. Era pero muy tan creíble que digo, tiene que ser verdad, no lo voy a saber. Y es más, Guillermo León colgó el vídeo y es que es muy creíble. Está muy bien hecho, la verdad. ¿Escuchamos al protagonista de la intrahistoria? Vamos a escucharle, es Francisco Joaquín Sánchez Calvo y nos va a contar cómo, cuándo y dónde se grabó. Creo que surge hacia el 2008 y es viendo vídeos sobre conspiración lunar. Llegué a ver vídeos de lo que serían vídeos falsos y ese rollo pues a mí me gustó muchísimo. Ya daba igual si era verdadero o falso, y a partir de ahí pues la intención de replicar esa idea, ese sentimiento. Esto se hizo en varias etapas, porque no era algo que íbamos haciendo cuando teníamos tiempo. La mayor parte se grabó por la Politécnica, y luego lo que es el trozo de plató realmente nos colamos en el plató de la televisión de la Politécnica, que es allí Gavidia tiene un programa de aviación, y aprovechando ahí triquiñuelas pues nos colamos. 3:46, pero claro, el fake de internet estaba muy bien hecho, porque es que José Gavidia Barca, que dices, bueno, este era locutor de televisión española en los 70 seguro, ¿no? Nombre recio y contundente, es que existe de verdad, claro. Sí, existe. Un día, él se enteró de la preocupación que tenía Fran a la hora de encontrar el actor adecuado para alcanzar un poco pues la sobriedad, ¿no?, que tenía Fernando Jiménez del Oso ante la cámara, y se ofreció a ayudarle, aunque él nos confiesa que su retentiva, lo hace fantástico, que su memoria ya no era la de antes, pero la verdad es que el resultado es espectacular, mucho mejor que con cualquier actor profesional. La verdad es que aunque pueda parecer lo contrario, lo más trabajoso no fue la postproducción, porque vemos que el vídeo está muy bien hecho, sino el guión, del que hubo varias revisiones, de las que nos hablaba también Fran, y algunas mejoras de flecos que no terminaban de encajar. Como veréis, realmente es una recopilación de muchas teorías que rondan por internet. La idea era dar imagen a toda esa serie de teorías más o menos descabelladas y luego juntarlas y que tuvieran un final. Durante mucho tiempo lo que fui haciendo es documentarme más y más. Me obsesioné viendo vídeos de la Luna, y cuando pude ver el vídeo de Jiménez del Oso, de Más Allá, ahí ya lo tuve claro. La idea era hacer como una segunda parte de ese vídeo, y realmente en el guión se incorpora a Vasily Satakov a partir de ese momento. Es una historia que el público ha creído, pero recordad, aquí la clave es, al final de cada semana, tener una lista
y decir misterio resuelto, ¿verdad o no? Y yo creo que es una buena labor. Y tenemos más declaraciones del autor de este vídeo, que tiene cosas tan bizarras y maravillosas, muy dignas del mundo, no sé, brugueril, por lo menos, Diego? O sea, de coger un bizcocho, ponerle cacao... Efectivamente. Cuéntanos. Bueno, todas estas cosas que, bueno, el tiempo es el que es, la gente las va a poder ver a partir de mañana en la web, en ikerjimenez.com, donde vamos a ampliar un poco cómo se hizo toda esta historia, con documentos, con vídeos, con fotografías, de cómo cada parte, se pudo llevar a cabo. Y Fran también nos contaba que, bueno, de forma intencionada, se dejaron algunas pistas para ayudar a los más avezados a captar, pues, el inmenso guiño, ¿no?, que supone el programa, como por supuesto, la cara de Fernando Jiménez del Oso que aparece en la cabecera, o incluso algunos pequeños fragmentos de audio que pertenecen al documental Alternativa 3. Lo escuchamos. Bueno, mi intención no es engañar a nadie, sino el crear esa ilusión de, ¿y si esto fuera cierto? Yo pensaba que con las pistas que había en la introducción, que la carátula es copiada de Más Allá, que es lo que comentabas, hay un dibujo de Fernando Jiménez del Oso. Y luego, en el primer vídeo se utiliza el famoso corte de audio de las transmisiones que supuestamente se cortaron de la NASA, que pertenecían a Alternativa 3. Yo pensaba que para un público general cumpliría su función de documentario. Para gente experta como vosotros, no, porque os daríais cuenta enseguida. Bueno, yo sé de muchos investigadores importantes que enseguida pensaron que era verdad, y es que estaba muy bien hecho. Ahora esto tiene su peligro. Ahora a este creador muchos van a decir, oye, machote, lo van a decir algunos, que tú has querido engañar. Algunos lo dirán, porque es así, porque suena un poco raro, y porque la delgada línea roja de qué es verdad y qué no es verdad está tan difusa. Y habrá Iker quien crea que esto se está diciendo para callar los rumores y para pasar también pues por la excusa, ¿no? Por decir que esto ha sido algo para tapar el verdadero origen, y que el documental pues realmente existió y que esto es una tapadera y cosas así. No había que indagar mucho, con una serie de búsquedas uno sí se da cuenta, porque se ha comentado que esto era un fraude, pero la sensación es que todo es un mare magnum y nadie sabe dónde acaba la verdad, y aquí lo tenemos muy claro. Al otro lado, programa, experimento, vamos a llamarlo cinematográfico o televisivo, falso. Pero aquí lo curioso es que, como tú dices, las leyendas se mantienen. Y uno ve, sobre todo por vía de Santi Camacho, foros conspiranoicos, y yo he pensado una cosa. Muchas veces los conspiranoicos más bizarros a veces tocan en su mare magnum cosas de verdad, pero luego la mezclan con otras que yo no sé de dónde salen, y muchas veces se llega al límite de decir, son incapaces de, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy, decir que esto es un fraude, y seguirán diciendo que hubo una maniobra y que están los documentos reales. En fin, esta es la historia, que sé que Diego ha disfrutado muchísimo, pero cuidado con la que viene. La que viene, la de la siguiente semana, encuesta que ya abrirá Diego Marañón. En este caso, el amigo Diego, de alguna forma, ha elegido bien, nos ha engañado a todos, o a casi todos. Vamos con un hombre, una foto. No es un vídeo, es una foto. Y yo lo digo, yo cuando supe de esta historia, me quedé helado porque era muy potente la imagen. Una imagen de un hombre, y que tiene que ver con los niños, además, cerca de niños. Sí, es una imagen que en internet circula también, como siempre, ¿no?, de email en email, y que ese encabezado del email, el asunto, es algo tan simple como el hombre delgado. El hombre delgado, Iker, es pues una especie de mito que tiene sus primeras referencias en países como Escocia, donde se le llamaba el hombre oscuro, en Holanda el hombre rama, o en Alemania el hombre alto. Las apariciones de este ser pues parecen ser subjetivas, en el sentido de que consigue que el observador de algún modo proyecte sus miedos, todos sus temores. Sus recuerdos quedan borrosos, los testimonios son bastante confusos, y generalmente se le describe como una figura pues esquelética, muy alta y pálida, de ahí el hombre delgado, con extremidades elongadas de forma extraña. Y en tiempos modernos, y esto es muy curioso porque ha sido un elemento que pasa a formar parte de la mitología, se habla de un traje negro muy característico, casi como un traje, un smoking, algo parecido a una levita quizá. La primera referencia que tenemos de este mito, Iker, es en algunas pinturas rupestres del Parque Nacional de la Sierra de Capibara, el noroeste de Brasil, ya en el 9000 a.C. 6000 años después aparecen algunos jeroglíficos en el Bajo Egipto con una figura muy similar, y del siglo XVI quizá procede la prueba pues más contundente,
son 2 grabados del artista alemán Hans Freckenberg, que incluyen un personaje muy singular. Se puede ver una especie de esqueleto de brazos, como hemos comentado, extraordinariamente alargados, que parece llevarse a un niño. Se ha dicho que ese esqueleto de ese grabado puede ser una personificación de las guerras o de las plagas que azotaron Europa en esa época, pero muchos especialistas insisten en que lo que Freckenberg quiere representar es Der Grossmann, en alemán, el hombre alto. Una especie de, según la leyenda local, una especie de ser casi onírico que habitaba en el Bosque Negro, se contaba, y que perseguía a los niños. Hay referencias de desapariciones extrañas ya en 1702. Y la foto a la que tú te referías, Iker, muy rápidamente, hay casos impresionantes como el 15 de junio del 53 en la granja de la familia Henderson en el condado de Polk, en Carolina del Norte, pero quizá la más llamativa, y es la que va a subir Guillermo León a la web para que la vea la gente, es la de un incidente que ocurrió en la década de los 80 en Stirling, en California. Tras el incendio de su biblioteca municipal en 1986, se encuentra un pequeño fajo de fotografías, unas cuantas, que incluían una instantánea muy especial que se tomó el 1 de junio de aquel año de 1986, que fue la fecha en la que en Stirling desaparecen 14 niños. Te imaginas que la conmoción en una población que no es muy grande fue absolutamente brutal, y solo 2 semanas después de desaparecer esos 14 niños lo hizo, curiosamente, la mujer que tomó esa foto, Mary Thomas. En la foto se aprecia a varios niños alrededor de una figura alta, sin identificar, que parece estar llamando su atención. De estos niños no se volvió a saber absolutamente nada, Iker, solamente de uno de ellos. 5 meses después, el cuerpo de uno de esos niños, de Joseph Perlman, apareció en un pantano de Kingston Falls, en Nueva Jersey, y ese cuerpo parecía en un relativo buen estado de conservación, lo que indicaba que había permanecido vivo al menos 4 meses desde su desaparición. ¿Dónde están todavía hoy esos 13 niños restantes que faltan de aparecer? ¿Se los llevó el hombre delgado? El hombre delgado. Cuidado, que se está publicando en todo el mundo. Pero es real. La pregunta ¿es real la historia de esas desapariciones de niños y la fotografía de esa sombra, de ese hombre delgado? ¿Es un hombre o no? Lo dejamos ahí. A mí me encanta esta historia, hombre, es un poco dramática. Pero puede haber sorpresa, por cierto, Guillermo siempre trae sorpresas, muestra la última. Así que, bueno, pues a votar, a hacer un poco de detectives. El hombre delgado, puro mito, todo invención o realidad la desaparición de esos niños, y que en esa foto donde salían aparecía ese hombre que no debía estar ahí. Diego Marañón, compañero, que me lo paso genial con tu sección, espero que la audiencia también, seguro que sí. Un abrazo muy fuerte. Hasta dentro de 7 días, Iker. Hoy no voy a preguntar qué opináis, lo dejamos en el aire, ¿vale? Lo dejamos en el aire para no condicionar, cuidado, mensajes. Vamos con los últimos mensajes. Javier nos decía: desde mi punto de vista, la explicación técnica de captura de otra señal de vídeo es correcta. Al girar el monitor recibe señal de otra cámara que, a pesar de estar a una distancia lejana, por múltiples rebotes de las ondas en determinadas superficies metálicas, estas señales se pueden ver potenciadas y alcanzar distancias mayores de lo normal. Esto es muy interesante y nos gustaría además, si lo tiene tan claro, y esto yo creo que es pues puede ser vital, conectar con la persona que sabe de este tipo de cámaras, porque quizás es que es eso, al cambiarlo, el detalle, al moverlo, salía otra cámara. ¿Y qué enfocas? ¿A una fotografía antigua? Claro, otra casa que tiene el mismo plano. No, se mezcla otra cámara que está en otro sitio, pero ¿dónde? Y es quizás su gestión lo de que es como un niño antiguo. Bueno, queremos personas que nos puedan, por favor, dar datos. Una cuna y dentro de un niño. No, es y el una detalle cuna además, y dentro de un niño, ¿no? Claro, el detalle es que ellos se acaban de mudar a esa casa y que en el barrio, porque era una zona residencial de reciente construcción, apenas tenían vecinos. Bueno, eso no lo por puedo. Tanto, bueno, también pero ahí Mario está una Leonardo, posible hipótesis racional, técnicamente ¿no? puede ser una señal de otro aparato vigila bebés que emita con más señal y se cuelen las imágenes que estás viendo, como una interferencia. Carlos, que está en Lorca trabajando en un polígono industrial y que... Bueno, no dice nada, solo que tiene mucho miedo. Bueno, en los pelos como escarpias con la historia del bebé, un acongojado desde Lorca. Pero es muy interesante los que técnicamente nos pueden dar una solución. Hay que acudir a ellos para intentar saberlo. También Jesús Salazar, que está en México, nos dice que lo está pasando bastante mal, que está junto a Isadora, su mujer y su hija Lynch, y que es una historia espeluznante. Es que hay una cosa que no entiendo. Si es una cámara que se mueve, que me parece muy lógico, y entonces conecta con otra señal, ¿qué pasa entonces con el primer incidente? Donde no se conecta con otra señal, sino que se ve algo que ya ha pasado. Ese aparato o está muy mal, es que tampoco o ha pasado. está muy bien, parece Stephen King esto. Es que tampoco ha pasado, porque ella no se ha puesto a limpiar las alfombras vestidas de bautizo. Entonces ambos elementos son igual de raros. La grabación 1
y la grabación 2. En fin, por favor, intentar reflexionar y, hay que ver la y si alguien habitación nos da del niño algún esa dato, película, a ver cómo es, ¿eh? sí, durante toda la semana podemos estar recibiendo información en las vías de contacto habituales. Ha sido un caso de verdad de lo más extraño que hemos contado, y desde luego, si llegamos al fondo de la cuestión, si llegamos a desfacer este entuerto, lo contaremos aquí para toda la audiencia. Ha sido un placer, como siempre, compañeros Fermín y Geray. Hasta dentro de 7 días con más música, más emociones y más misterios. Javier Pérez Campos, compañero, intentaremos saberlo todo y hasta la próxima. Un abrazo, Iker, lo contaremos. Y nosotros mañana repetimos, es que estamos a las 12 en 4, ¿eh? A las 12, sí. Que no 12 en se punto. despiste nadie. A las 12. Además se estrena antes un programa que tiene que estar bastante bien. Pues de a las Manuel 12... Díaz del Cornovés, que lo ha hecho bien. Padres lejanos. Ya estamos aquí de nuevo, Milenio 3 en la cadena SER. Empezábamos el periódico sonoro de cada semana con toda la actualidad, y es mucha y nos hemos dejado una buena parte, con el titular La presencia de un supuesto fantasma asusta en el Ayuntamiento, diario Jaén. Regresamos a Andalucía, en esta parte más clásica ya del programa. Luego vendrá Diego Marañón, luego todos vuestros mensajes y un sinfín de cosas en este cambio de ritmo de alguna forma. Bien, si empezábamos con la fotografía de esa muchacha de 7 años que cambia la historia, esa nueva especie, la foto a continuación sería, Javier Pérez Campos, compañero, la de un parque de bomberos, si no me equivoco, también Andalucía, un pueblo de Córdoba y un testimonio, como es fundamental a estas horas de la noche. Sí, vamos a hablar con Francisco, que él es bombero, él vive en Córdoba ahora, pero estuvo unos años trabajando en el Parque de Bomberos de Hinojosa del Duque. Y curiosamente, ahora nos lo contará él mucho mejor, pero él, al ser de Córdoba, tenía que dormir en ese Parque de Bomberos. Él era el único que dormía allí, dormía completamente solo. Y más de una noche fue testigo de fenómenos paranormales, de apariciones que ahora él nos contará. Y lo curioso es que este parque de bomberos estaba pared con pared con un sitio muy peculiar. Perfecto, esa es la ficha de este testimonio. Tenemos a Francisco y por supuesto le agradecemos el hecho de que esté con nosotros en directo, ni más ni menos, a estas horas ya de la altísima madrugada. Francisco, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker, buenas noches, Javi. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Pues escuchándote muy atentamente, seguro, a partir de ahora toda la audiencia. Sí. Porque, hombre, vosotros que estáis, bueno, que sabemos que tenemos un gran predicamento y un seguimiento en el cuerpo de bomberos, que sois auténticos héroes modernos, ¿no? Y que salváis muchas vidas. Claro, no debe ser fácil hablar de esto, ¿no? Pero tú en aquellas noches en que dormías en este parque de bomberos, sí, vamos, te encontraste con el misterio. ¿Cómo empezó todo? Sí, la verdad que las noches se hacían bastante largas, porque, bueno, poniéndonos en antecedentes, el parque de Hinojosa del Duque a un parque auxiliar, a un parque pequeño, entonces de noche se cierra el parque. Claro, los que somos de Córdoba, en concreto yo y otro compañero mío, nos quedábamos a pernoctar porque los turnos eran día, descansabas de noche y día, pero para evitar hacer 100 o 200 kilómetros, pues nos quedábamos en el parque. Entonces, a partir concretamente de la 1 de la mañana es cuando se producían estos fenómenos. Eran fenómenos de todo tipo, Iker, desde raps, arañazos en los muebles, golpes en las puertas, voces que me llamaban, incluso nubes con forma humana, y a veces veía físicamente a un joven de unos 35 años pasear entre los camiones en la planta baja. Vamos a ver, Francisco, tú estabas... Vamos a ponernos en situación, porque imagino que son muchas noches, una recopilación amplia de fenómenos, sí. Y que además sabemos de la solvencia y la profesionalidad, desde luego incuestionable, de los bomberos españoles, ¿no? Pero claro, tú estás ahí solo. ¿Y cuándo empiezan los fenómenos? ¿Cuál es la primera noche en la que empiezas a ver cosas? Bueno, yo realmente casi desde el primer día que entré de turno en el parque de Hinojosa, porque yo, primero tuve una andadura de unos meses en otros parques hasta que me destinaron al parque este. ¿Nunca te había pasado nada extraño? No, en esos parques no. Precisamente fue en este parque cuando, curiosamente, el primer día cuando entré vi que pared con pared había un tanatorio familiar. Bueno, ya me picó la curiosidad, ¿no? Entonces no sé si fue prácticamente desde el primer turno, segundo turno que tuve allí por la noche, es cuando empecé a sentir las presencias, en fin, los fenómenos paranormales. Bueno,
Curiosamente era yo el único que lo sentía, porque mi otro compañero que era de Córdoba, que también se quedaba a dormir, bueno, lo que pasa es que él se quedaba menos noches que yo. Él decía que no sentía nada, salvo una experiencia que tuve con él de día, que me parece que fue una de las pocas experiencias de día que tuve. O sea que él por la noche no veía nada del compañero o dormía tranquilamente. Él dormía tranquilamente, yo le comentaba si de vez en cuando si a él le pasaba, si a él había escuchado algo, pero bueno, hay personas que son un poquito más reacias a estos fenómenos y quizás pues por eso mismo pues tampoco se le presentan estos fenómenos. Francisco, nos pregunta la gente si claro, pudo haber un fenómeno de sugestión al saber tú que eso estaba pared con pared con un tanatorio y generarte un miedo especial. No, imposible. No, porque bueno, al principio sí sentía un poquito como de incertidumbre, pero bueno, estuve allí casi 4 años en el parque, bueno, no me acuerdo exactamente el tiempo que estuve, y al final ya no tenía miedo, al final lo veía como una cosa rutinaria. Claro, es que son 4 años de experiencias, que es que esto es impresionante. Sí. Y me cuentas que dentro del abanico de las experiencias clásicas que todos hemos oído y conocemos, que te van inquietando, llegas a ver algo que yo he escuchado, por ejemplo, en el asunto de la famosa Diputación de Granada, una especie de nube, de forma de nube, que va formando una especie de cuerpo. Sí, curiosamente, en la planta de arriba, que era donde se descansaba, tenía la sala con el teléfono, en fin, y donde solía pasar yo la noche allí. Para entrar a esa sala había una cristalera. Entonces pasabas por la cristalera, que era una puerta bastante grande, y la cerraba. Entonces, más de una noche, bastantes veces, Iker, estando haciendo las partes, rellenando las partes de intervención del día, en fin, haciendo el papeleo, vi pasar a través de los cristales como cruzaba una nube con forma humana. No se le distinguía ni los ojos ni las facciones de la cara, pero sí se le distinguía la cabeza, el cuello, el tronco y los brazos, pero curiosamente de la cintura para abajo no se veía nada. Esto más de una vez en plena noche y tú ahí solo. Sí. Bueno, yo creo que es una situación un poco hemos escuchado en alguna ocasión testimonios muy parecidos, ¿no? Hay que mantener un poquito la templanza, la intentaba mantener y, en fin, cuando me veía un poquito más nervioso de la cuenta, pues bajaba abajo o me salía fuera del parque y luego volvía a subir y ya está. Tampoco. ¿Y ese chico que veías entre los camiones, cómo era físicamente? ¿Pudiste verlo si tenía el cabello oscuro, si era alto, si era bajo? Lo vi perfectamente. Además, curiosamente, esa experiencia la compartí con un compañero. Lo que pasa es que él no lo vio, él estaba en la planta de arriba. Yo estaba pasando la revisión a los camiones, porque bueno, uno de las funciones fundamentales nuestras es mantener al día las herramientas nuestras que vamos a utilizar a diario, las herramientas de descarcelación, mangaje, en fin, toda la parafernalia que rodea a los camiones de bomberos, ¿no? Entonces, por detrás del camión vi que una persona entraba rápido por la puerta. Curiosamente no sonó la alarma que tenemos puesta porque hay un sensor. Nosotros allí teníamos un sensor que cuando entraba alguien sonaba ese sensor. Bueno, pues yo vi pasar una persona rápido, pensaba que era un compañero mío. Yo seguí manejando, en fin, las herramientas del camión. Pasó rápido detrás mía y le dije y lo saludé porque pensaba que era un compañero mío. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Pero yo seguía lo mío. Entonces, cuando no me contestaba, me di la vuelta, entonces lo vi de espalda. Bueno, iba con unas chanclas negras, era verano, lo vi con unas sandalias negras, un pantalón vaquero pirata, una camisa grisa sin ajustadita y una melenita morenita y bueno, físicamente se parecía mucho a un compañero mío del parque. Entonces, al entrar, vamos a llamarle esta persona, a las taquillas, porque entró rápidamente a las taquillas, pegó un portazo. Entonces, al pegar el portazo, mi compañero que estaba en la parte de arriba sí se asomó y me dijo: Francis, ¿quién es el que ha entrado? Y le dije en voz baja: creo que ha sido Edu, que era un compañero que tenemos, porque se parecía físicamente mucho, ¿no? Entonces él bajó y estuvimos hablando, bueno, para nos querrá gastar una broma, no sé qué. Entonces había un sofá justamente al lado de la entrada a las taquillas y le pusimos el sofá en la puerta para que no pudiera salir. Bueno, estuvimos allí sentados 15 minutos esperando que saliera. Nosotros en fin, en plan un poco guasa, ¿no? Bueno, pues ya saldrá, ¿no? Ya saldrá. Eduardo, no sale. Bueno, pues a la media hora ya empezamos a pensar que podía haber sido alguien que iba con malas intenciones para robar, ¿no? Uh-huh. Entonces, como medio intimidatorio, yo cogí un hacha,
retiramos el sofá, abrimos la puerta, entramos a la sala de las taquillas. La sala de las taquillas era una sala muy pequeñita, para que os hagáis una idea, que daba un cuarto de baño con 2 ventanitas muy pequeñitas, de 25 Imposible, por 25. Francisco, escapar de allí por otra dirección, otra puerta. Imposible, ¿no? Porque solamente había una puerta de entrada y una puerta de salida. Entonces entramos y no había nadie, se había fumado, ¿no? ¿Cómo os quedáis? La broma imagino que os dejó helados en ese momento a dos compañeros bomberos. Yo me quedé frío, mi compañero se quedó frío también, pero claro, él no lo vio físicamente, yo sí lo vi físicamente y lo vi cómo iba vestido. Curiosamente, conozco al muchacho, dueño del tanatorio. Después por la tarde estuve hablando con él y se lo comenté, digo, mira, me ha pasado esta experiencia y efectivamente en el tanatorio había en ese momento... estaban velando un cadáver de un muchacho de más o menos que correspondía con la descripción que yo le había dado, unos 35 años, media melenita, morenito, muy parecido a un compañero nuestro. En fin, nos quedamos un poquillo así. ¿Pudiste ver al difunto? Sí. ¿Y se te pareció? Sí. Sí, se te pareció. Y en algún momento, Francisco, en alguna de tus experiencias, cuando has tenido encuentros con este tipo de personajes, de figuras a las que tú les llegabas a reconocer la cara, ¿te ha vuelto a ocurrir que puedas corroborar en el tanatorio si había, pues por casualidad o no, algún entierro, algún oficio? Sí. Curiosamente, podríamos decir que el 99% de las noches, ¿no?, de las noches que sucedían estos fenómenos extraños, había esa noche velando un cadáver. Curiosamente, no todas las noches que yo estaba de turno me pasaban estos sucesos, pero curiosamente casi el 99% de todas las noches que se estaba velando algún difunto es cuando pasaban estos fenómenos. ¿Y ellos en el tanatorio habían tenido ya, al comentarlo tú con los dueños del tanatorio, habían tenido ese tipo de apariciones o ellos también habían vivido algún tipo de fenómeno extraño? Yo comentándoselo con el dueño, con el muchacho que trabajaba, que los trabajaba allí, que los vestía, en fin, que los amortajaba y demás, el muchacho me dijo que que él no solía tener esa experiencia. Qué curioso, al otro lado de la pared, estábamos esperando, yo iba a hacer la misma pregunta, estábamos esperando que, claro, que en el otro lado también ocurriesen cosas. También. Qué curioso, no. En el otro lado no. En el otro lado no, simplemente en el parque. Yo la verdad que no lo entiendo, es una cosa que no llego a entender. Quizás también, se pudieran haber sucedido en el tanatorio, pero claro, allí al haber gente, pues pasan más desapercibidos esos raps, esos golpes, esos arañazos, esas palmadas, esas voces. Porque, claro, Francisco, ¿es lo que más te asustó esta aparición, imagino? Esta broma, entre comillas, del sofá, o a solas llegaste a pasar alguna noche peor todavía? Pues yo he pasado noches, sobre todo las primeras noches lo pasé bastante mal porque me echaba muchas veces, ¿no?, cuando no estaba de turno. Sobre todo era a partir de la 1, pero sobre todo se concentraban los fenómenos a partir de las 2:30, 3:15. Sobre esa hora es cuando yo sabía que iba a pasar, entonces me mantenía un poquito alerta, ¿no? Pero al principio no, me echaba en un sofá y cuando cerraba los ojos, pues a los pocos minutos sentía pasos físicos de alguien que estaba entrando y que estaba andando al lado mía, ¿no? Entonces he pasado bastantes noches mal, ¿no? Pero en fin... Francisco, mira, una cosa importante. Yo estaba recordando, mirando a Carmen ahora, experiencias. Uno de los lugares donde yo peor me he encontrado, y tengo que decirlo, sugestión o no, y hemos estado creo que en algunos sitios en el mundo y en España, es el tanatorio de Ceuta, donde la sensación que, bueno, uno no sabe por qué, su dinámica, la sugestión, lo que uno quiera, pero hay un porcentaje que uno no llega a explicar. Yo me encontraba fatal ahora recordando esta historia y además sabiendo cómo sois los bomberos, porque yo me imagino que tú en tu vida has tenido que actuar en situaciones de peligro, de miedo, y este es un miedo, imagino, completamente diferente a los demás, ¿no? Sí, es totalmente diferente, ¿no? Porque en las estaciones de bomberos lo que se crea una tensión, una adrenalina, un estrés, ¿no?, que también se puede controlar, ¿no? Pero es totalmente diferente, ¿no? Este es un miedo aparte. Esto al principio se puede decir que es pánico, ¿no? Hasta que no te ya lleva un recorrido con estos fenómenos y ya poco a poco los vas asimilando, entonces
al final pues ya lo veía como casi una cosa normal allí en el parque, ¿no? Hablabas de voces, Francisco, y de tu templanza. Me imagino que un hombre que es bombero sabe muy bien lo que es el valor, y al final hasta el organismo, yo creo, si tienes que pasar 4 años todas las noches ahí, se tiene que hasta habituar. Es una cuestión de supervivencia y de evolución. Pero tú me hablabas de voces incluso en alguna ocasión, voces que llegabas a reconocer. ¿Eran palabras perfectamente audibles o sonidos? Bueno, a veces escuchaba palabras, lo que pasa es que no las podía descifrar, ¿no? Pero mayormente lo que hacían era llamarme por mi nombre. Supongo yo que cuando una persona fallecida llega a ese estado, se le amplía la conciencia, tiene acceso a más información de la que tenemos nosotros, ¿no? Y quizás pues querrían llamar mi atención, o en fin, supongo yo lo que pienso que pasaba cuando me llamaban y cuando me pasaban esos sucesos. Francisco, da la sensación en general de que tú has vivido muchos fenómenos continuados, y sin embargo cuando hablabas con los superiores o con otras personas de este tipo de experiencias, ¿cuál es la respuesta? ¿Silencio o incredulidad? Entre silencio e incredulidad, entre las dos cosas, ¿no? Porque incluso los mismos compañeros que trabajaban conmigo en el parque, que no pernoctaban porque vivían en el pueblo, pues un poquito de incredulidad, ¿no? Más silencio, incredulidad y, en fin, una mezcla de las dos cosas. Pero claro, tampoco son cosas que puedas contar así y hablar a la ligera con la gente, porque la verdad que son situaciones que, aunque sean compañeros tuyos, hay muchos que no lo llegan a entender. Francisco, pues bueno, yo espero que haya llegado la tranquilidad. Te agradezco un montón este testimonio, porque si la pasada semana teníamos un miembro de la Guardia Civil, ahora tenemos otro miembro de un cuerpo que yo creo que salva muchas vidas y que actúa constantemente para salvaguardar, ¿no? En toda España, y es muy, muy interesante que alguien cuente que en un parque de bomberos anexo a un tanatorio han ocurrido sucesos tan alucinantes e increíbles como el que nos has contado de este muchacho. Yo te mando un abrazo muy fuerte y todo el equipo, Francisco. Otro abrazo y gracias por invitarme a vuestro programa. Gracias, Francisco. Un abrazo muy grande. Gracias. Desde luego, Francisco, yo entiendo 4 años viviendo fenómenos. Yo imagino también que el factor sugestión y el factor de contaminación, bueno, puede hacer o que salgas corriendo, o que más o menos te habitúes, o tengas que enfrentarte porque por obligación. Me lo estoy imaginando solo. ¿Y sabes por qué me lo estoy imaginando solo? Porque yo vi muy bien a la funcionaria de Ceuta en el tanatorio trabajando sola. Y recuerdo perfectamente que en un momento dado, en aquel tanatorio donde pasaban cosas, habían oído voces, se habían visto figuras prácticamente, sobre todo voces, y había intervenido la policía, ¿os acordáis? Estuvimos allí en el 2006. Quizá lo que más me impresionó, y por eso también la sugestión me acompañó en todo ese viaje, fue ver a la... Estábamos Juanje Vallejo y yo, recuerdo, solos abajo con ella en un momento dado, y se fue la luz. Y dice, no os me vi todos los apagones. Y yo me imaginé a aquella señora en ese viejo tanatorio, sola, cuando se va la luz. Es que claro, sola con los difuntos en las diferentes habitaciones. Ahora te digo una cosa, yo siempre pienso que ya he escuchado todo. La semana pasada, bueno, no creo que siempre haya testimonios así, pero la semana pasada el testimonio, como lo describe el Guardia Civil, dices, es que la iconografía del misterio es tan rica que supera cualquier imaginación, que puede estar compuesta de un montón de cosas, pero la pintura que te cuenta el testigo te sigue sorprendiendo. No lo has escuchado todo. Ahora, la historia de la broma, con las chanclas, la camiseta, el pantalón pirata, que es totalmente rupturista con todo lo que uno imagina. El niño, la figura con la túnica. No, esto era un tipo normal. Y que ocurre eso y le ponen... No sé, siempre hay una vuelta de tuerca, sea lo que sea el fenómeno, que te deja absolutamente sin palabras. Bueno, y sobre todo el detalle, además, porque como tú dices, yo creo que la sugestión de estar durmiendo en un lugar sabiendo que pared con pared tienes un tanatorio, claro, que hay un difunto que lo están velando, creo que es bastante importante. Pero el hecho de que en este caso él acudiera casi por casualidad al tanatorio y viera la cara del difunto que estaban velando justo en ese momento y se correspondiera prácticamente con lo que él había visto, me parece más fuerte. Yo creo que aquí... Es que además ya, mira, esta gente que trabaja o en los tanatorios, ya la sugestión, han visto tantas cosas que... Ella nos lo decía, la funcionaria, yo me acuerdo de Ceuta, decía, si es que aquí tengo yo que coger los ataúdes, tengo yo que poner bien a los muertos, sola, porque además justo cuando estábamos ahí llegó un difunto, ya había uno en una sala y llegó otro que normalmente es ella la que tiene que
que ponerlo ella sola en la habitación. En este caso, Juan G. Vallejo tuvo que ayudarla porque no podían con el ataúd. Era además una persona que con un peso importante y no podía ella sola. Y yo me imagino que ya han visto de todo. Un bombero ha tenido que ver de todo. Exacto. Ha tenido que ver cadáveres, es que nuestra mente, yo pienso, sinceramente, ¿verdad? Y esto es muy importante lo que estás diciendo. Primero, la naturaleza con lo que le ha contado. Segundo, hasta a veces con una sonrisa como diciendo, es que no se puede pensar otra cosa. Y a veces también tragando saliva que le escuchábamos. Es una mezcla de todo eso y lo ha contado fantásticamente, bien descrito. Pero lo que tú decías, esta gente no es como nosotros. Esta gente ha visto el horror de verdad. Por lo tanto, algo muy fuerte tiene que ocurrir. Para que se asuste y para que vea que no es algo normal, que es algo que se sale de lo habitual. Javier, pues de verdad que yo creo que la sección de testimonios rompe una lanza. Ojalá tengamos testimonios de este nivel, pues por la hombría de bien, ¿no? De muchos testigos que en estas 2 semanas son personas que velan por nuestra seguridad, que han tenido que ver de todo. El horror humano que es muy superior al horror paranormal. Pero claro, el horror paranormal es algo tan incomprensible, rompe nuestros esquemas y uno a solas en el parque de bomberos, echado en un sofá, y ve una nube que se va formando un cuello y una cara de perfil, pues yo creo que tiene que impresionar mucho y que te muestra que no lo has visto todo. Esa famosa teoría, ¿no?, que me parece maravillosa, de que todo esto que pasa son emisarios que dicen que no lo sabemos todo. Quedan 97 días para el fin del calendario maya. 2012 pasará a la historia como el año en el que el gobierno de los Estados Unidos promovió una campaña de sensibilización pública ante grandes catástrofes única. Su presidente Barack Obama ha dado a conocer una lista de 23 posibles situaciones que podrían amenazar a la seguridad nacional, en las que este año ha incluido la posibilidad de que una tormenta solar deje al país a oscuras. La lista, hecha pública dentro de la llamada Directiva Presidencial número 8, pone especial énfasis en las catástrofes de carácter natural y por primera vez admite que el llamado clima espacial debe ser observado con cautela. Más allá de los terremotos, las inundaciones o las erupciones volcánicas, esa directiva teme que una llamarada solar colapse la nación. De momento estima que la posibilidad de que eso suceda en fechas próximas es de apenas un 12%, pero advierte de que la ciudadanía debe estar preparada ante un evento de este tipo, teniendo siempre listo un kit de emergencia en casa. La FEMA, el organismo federal para la gestión de catástrofes en los Estados Unidos, distribuye ya en Internet una especie de manual de instrucciones para esta clase de eventos, al que ha titulado Resolve to be Ready in 2012. Decide estar preparado en 2012. La cuestión es, ¿lo estamos nosotros? Carlos Cala siempre pendiente de la cuenta atrás, ese calendario cuando dice 97 días para el fin del calendario maya. Uno se queda como diciendo, caramba, ¿tan poco tiempo? Pues sí, ya estamos aquí, es increíble. Y espero que sea para mejor, porque tal y como está el patio, el fin del mundo no hace falta que sea una explosión, ni mucho menos. El fin del mundo está en muchas mentes también. Vamos con nuestra sección, créalo o no. Un dato antes de saludar a maese Diego Marañón. Él contaba, para quien se incorpora esta semana, una historia. Todas las historias están fluyendo por la red sobre todo y nadie sabe si son verdad o no. Hay que tener un detective de lo digital y descubrir. Una llamada del más allá. Hicimos una propuesta, por cierto, aquí se votó y nosotros dijimos que verdadera, ¿no? Yo dije que verdadera. Javi también. Y yo también. Y Fermín Agustí y Geray falsa. ¿Qué dicen los votos a ikerjiménez.com? Verdadero un 58,2% y falso un 41,8%. Y es que han participado casi 2.000 votos, ¿no? Sí, 1915 respuestas. 1915 respuestas, me parece fantástico. O sea que hay un 58% que dicen que verdadero. Diego Marañón, ¿quién ha acertado? Compañero, buenas noches. Muy buenas noches, maese Iker, ¿qué tal estamos? Dígame usted. Pues tenemos una audiencia bastante perspicaz, no tanto nuestro técnico de sonido y nuestro productor. Y efectivamente es una historia verdadera, lo que contábamos la semana pasada. Primer suspenso para Fermín Agustí y Geray. Voy a llevar yo nota de esto, Empleado del mes. O sea, primer suspenso de momento Fermín y Geray, que han dicho que era falsa. Y no, que no.
Bueno, pero les vamos a contar por qué. Vamos a contar por qué con todos los datos. Preguntábamos si era posible establecer contacto con aquellos que ya no están entre nosotros a través de algo tan simple aparentemente como un teléfono móvil. Lo que nos dice la experiencia y los periódicos y los recortes del año 2008 es que realmente sí que es posible. Nos tenemos que ir hasta el 12 de septiembre de 2008 hasta Chatsworth, en Los Ángeles, en el estado de California, en Estados Unidos, cuando dos trenes, un tren de pasajeros del Metrolink y un tren de carga del Union Pacific, tuvieron un terrible accidente. Se considera el accidente ferroviario más mortífero que ha habido en Estados Unidos desde 1993. Y como te decía, desde hace 4 años la historia de Charles Peck, que es como se llama este hombre que lleva dando vueltas a través de cadenas de emails y de aparentemente leyendas urbanas, ha dado bastante que hablar. Y efectivamente, Iker, la historia fue más o menos como la contamos. Charles Peck era un hombre de 49 años, era un empleado de Delta Airlines que había ido a hacer una entrevista de trabajo a Salt Lake City y cuando regresaba a su casa él quería cambiar de ciudad para casarse con su prometida, de la que también tenemos el nombre, Andrea Katz. Sufre este terrible accidente en el tren y los bomberos y los equipos de rescate tardan 12 horas en encontrar su cadáver. Durante las primeras 11 horas, el teléfono de Charles Peck realiza hasta 35 llamadas a sus seres queridos, a sus seres más cercanos, ¿no? A su familia más próxima. Y realmente ese móvil no aparece nunca. Cuando ellos devuelven las llamadas, como contamos el otro día, salta el buzón de voz, es decir, ese móvil está apagado, y es lo que posibilita de alguna manera que los bomberos y que el personal de rescate pueda encontrar el cadáver de Charles Peck. Como vemos, que algo real se había legendarizado, se había convertido en leyenda urbana por el tipo de mails que se hacían, y uno ya lo identificaba como, historia, leyenda urbana, de lógica, con todos los componentes, ¿no? Y vaya, es verdad. Es verdad. Y no es el único caso, pero lo contaremos en el futuro. Me encanta, Diego. La primera, verdad. Y la segunda, aquí incluso el orden de los factores nadie sabe cómo va a ser, eso lo aseguro yo. Y ahí va el reto. Siguiente historia. Vamos a empezar con una sintonía, ¿te parece? Me parece perfecto. Nos ponemos, eso sí, Diego, para ambientarnos años 70, más o menos, supuestamente. Década de los 70, casi hacia la mitad. Años 70-75. Nos movemos en ese periodo de tiempo. Periodo convulso en la televisión española también. Inicio de los programas de divulgación de misterio y la historia de un programa censurado que tenía esta sintonía. Sintonía, como un alarido, con unas campanadas, un poco tremendo. Era un programa que se llamaba Al Otro Lado. Efectivamente, es un programa del año más o menos, esta emisión es aproximadamente del año 1975. Debería haber salido al aire en 1975, efectivamente, ¿no? Justo además creo que con todo el tema de la muerte de Franco, claro. Efectivamente, lo que pasa es que el vídeo aparece en YouTube, sobre todo, a principios de 2011. Es un episodio que nos dicen que Radio Televisión Española censura, casi como el contenido del documental, como podrán ver nuestros oyentes y como colgaremos también en ikerjimenez.com, es al más puro estilo de Alternativa 3, ¿no? Es un programa que parece revelar qué ocurrió en algunas de las misiones del programa Apolo, también lo que ocurrió en la carrera espacial, ¿no? En la lucha entre Estados Unidos y la antigua URSS, que se encontraron los astronautas en la Luna, e incluso planteaba la posibilidad, a través de una serie de fotografías y de filmaciones supuestamente ocultadas por la NASA, de que la Luna no fuese lo que todos creemos que es. Vamos a hacer una cosa, Diego. Vamos a escuchar al presentador en aquel momento. José Gavidia Abarca. El mítico José Gavidia Abarca. Era la época, yo lo puedo decir así, soltarlo así, de Visado para el Futuro, de otros programas que abrían por vez primera, incluso antes de Fernando Jiménez del Oso, la historia de los misterios. En este caso, misterios espaciales. Vamos a ver cómo sonaba eso. Mucho es lo que se ha hablado, mucho es lo que se ha opinado y especulado sobre este acontecimiento. Hay muchas personas que opinan que el vuelo del Apolo, el viaje del Apolo, nunca existió, pertenece al mundo de la ciencia ficción, que las imágenes que hemos podido contemplar han sido filmadas y trucadas en un estudio cinematográfico. Nosotros no vamos a entrar en esta discusión. Vamos a pensar, vamos a dirigirnos a otro aspecto de la cuestión, no menos interesante e intrigante.
Les suponemos a ustedes enterados de los rumores que en los últimos meses azotan como un vendaval a la NASA. Unos rumores que nos hablan de unos archivos, unas imágenes, unas filmaciones, como mínimo incómodas para el programa espacial norteamericano y, por qué no decirlo, para el resto del mundo. Voz poderosa de José Gavidia Abarca. Y claro, mucho antes del oficial se está hablando de una eterna leyenda, una eterna verdad, que pasó algo en la Luna que nadie nos contó. Claro, lo sorprendente, Diego, es que esto se estaba denunciando en 1975 Al Otro Lado, y tenemos más documentos. Este hombre iba al fondo de la cuestión. Sí, pues hay que tener en cuenta que apenas unos años antes había llegado por primera vez el hombre a la Luna, ¿no? En 1969 el Apolo 11 se posaba en el satélite y, bueno, además de estos primeros minutos en los que se planteaba, digamos, el trasfondo de lo que iba a ser todo el programa, José Gavidia nos hablaba de una especie de luces que llevaban tiempo viéndose en la Luna, de fenómenos transitorios lunares, un fenómeno del que también, por ejemplo, en Milenio 3 y en Cuarto Milenio nos ha hablado Miguel Gilarte, ¿no? Son una especie de luces que aparecen de vez en cuando y que habían sido observadas al aproximarse a la Luna por las naves desde el Apolo 8 hasta el Apolo 16. En los principios del programa espacial, el Apolo 8 observa una extraña fuente lumínica situada entre los cráteres Messier y Pickering de los montes Pickering. El Apolo 10 observa un pequeño objeto en el momento en que se está realizando el ensamblaje lunar. Y el Apolo 16 nos presenta unas imágenes de algo parecido a un ovni. Sin duda, en la Luna estaba y está ocurriendo algo extraordinario. Tal vez algo extraordinario ocasionado por fenómenos naturales desconocidos, o tal vez ocasionado por la acción de seres venidos de otros confines de la galaxia. Al Otro Lado, 1975, hubo una emisión censurada en el gobierno de Franco con todos estos temas. Hay una cosa importante, Diego, y es que se veía, lo estamos escuchando, pero ¿qué ve el espectador en esta? Estamos viendo un sonido muy especial, ¿verdad? Sí, sí, sí. Parece ser que son las bobinas concretas, rescatadas de cierta forma del mítico edificio del Nodo de Televisión Española. Por eso ese sonido, pero que es perfectamente audible, como estáis comprobando todos. ¿Pero qué se veía en pantalla? Era muy a la estética que luego parece que tomó también Fernando Jiménez del Oso y otros programas de la época, ¿no? Sí, efectivamente, la imagen aparece ya, bueno, pues un poco ha sufrido los efectos del tiempo, de estar en los archivos tanto tiempo oculta, y lo que vemos, lo que nos enseña José Gavidia son una serie de fotografías y de filmaciones aparentemente muy borrosas, pero si hacemos un esfuerzo podemos intentar aproximarnos a lo que él nos está explicando. Incluso en una de ellas, Iker, nos aparece un astronauta que parece encontrar algo en la superficie de la Luna, una especie de losa que tiene aristas, que tiene vértices, ángulos totalmente definidos, tiene una especie de símbolos grabados y que podría, digamos, avalar una teoría que estaba muy en boga por aquel entonces, que era el origen artificial de la Luna. Una teoría que sostenían dos científicos rusos, Mikhail Basin y Alexander Sherdakov, que eran pues dos académicos soviéticos de ciencias, que habían elaborado esta teoría y que había salido publicada en aquellos años en la revista soviética Sputnik. Pero entonces, Diego, don José Gavidia Abarca planteaba ya una historia que 2 décadas después contaría, o 3 décadas después, JJ Benítez con Mirlo Rojo, más o menos, toda esta historia de una filmación real. Se cuenta que había fragmentos, no sé si de recreación o de filmación real, pero vamos a escuchar. El astronauta parece que ha encontrado algo semienterrado en el suelo. Las comunicaciones están claramente alteradas. Lo que sea les provoca un gran asombro. Han localizado algo tal vez esperado y, por qué no decirlo, buscado.
¿Qué se veía en ese momento? ¿Qué veía el espectador o qué nunca llegó a ver el espectador, Diego? Pues lo que te comentaba, se veía la imagen en un traje espacial, una persona embutida en un traje espacial. Pero parecía recreación, te quiero decir, del propio programa de la época, ¿o era un documento? No. Eran documentos reales de la NASA, aparentemente, que habían sido, adquiridos por este programa por al otro lado de alguna manera, y que, digamos que las autoridades, el gobierno por aquel entonces, quiso censurar para que no apareciesen en televisión, según nos cuenta la historia de este vídeo. ¿Has querido recuperar? ¿Cuánto duraba el programa, por cierto? El programa dura 20 minutos y está íntegro en la red. 20 minutos, ¿se recuperó? Sí. Pero el propio José Gaviria... Más o menos como los programas de Más Allá que se emitían por aquel entonces, que estaban en una media de 24 o 26 minutos. Bueno, es más, tienes un guiño, y yo creo que es un guiño muy bonito, de Fernando Jiménez del Oso, que de alguna forma adaptaba toda esa circunstancia, si esto es verdad o no, que no lo sé, y hablaba también de la Luna. ¿Le escuchamos a Fernando en Milenio 3 a las 3:48? Cómo no, siempre es un placer. La Luna es algo familiar, cercano. Ha acompañado a la humanidad desde siempre, o al menos desde hace mucho tiempo. La sentimos como algo nuestro, y tal vez sea algo muy ajeno. Tal vez esté ahí puesta por alguien, aunque esta idea parezca absurda. Pasa lo de siempre, ¿eh? Uno escucha a Fernando y parece que sigue estando, más vivo que nunca, ¿no? Contando sus historias de la misma forma que nos las contaba delante de la mesa de redacción. E impresiona un poco, da un poco de vértigo siempre que se pone un documento de Fernando, y además con esa forma y ese deje que yo creo que también nos ha influido poderosamente a toda una generación, ¿no? Dejando caer las palabras y con aquella estética tan brutal. Bueno, pues voy a lanzar rápidamente. Esta sección de Diego Marañón se llama Créalo o no, y de fondo tiene un sentido que me parece muy positivo. Separar grano y paja. Ser detective implacable. Coger la lupa del tiempo y empezar a demostrar a la gente, pase lo que pase y pese a quien pese, qué historias son de verdad y qué historias son falsas. Porque todas viven en ese légamo, en esa especie de limbo de lo virtual. Yeray Martínez, pulgar arriba o pulgar abajo. Pulgar abajo. No. Fermín Agustí. Arriba. Para Yeray Martínez, el caso del programa al otro lado es un fraude. Para Fermín no. Para Javier. Para mí, fraude. Para ti, fraude. Me mirabas como muy escamado, ¿no? ¿Pero qué es fraude? La existencia, o la existencia? La existencia de este programa. Estamos hablando de la existencia de este programa. Censurado. No. Falso. Verdadero. Vale. Carmen y Fermín, queda anotado en nuestro tablón a partir de ahora. Y amigos oyentes, si alguno luego se me quiere escabullir, que es muy típico, que vamos a hacer hasta un ranking. Esto en junio va a acabar en más. Esto va a acabar fatal. Al final los palos siempre para Diego Marañón, eso está claro. Pero vamos a ver. Si no me equivoco, votos en contra, Fermín y Yeray. Perdón, ahora ya estoy bueno. Yeray Martínez y Javi Pérez Campos. A favor, Fermín y Carmen. Durante toda la semana podéis votar, como habéis hecho. Simplemente, aquí sí que no hay ningún... Bueno, el premio de decir, he acertado, tengo la perspectiva del detective. He visto elementos que me hacen sospechar o que me hacen pensar que esto es perfectamente real. Yo os digo que hay muchas sorpresas, ¿eh? Hay muchas sorpresas en esta sección. Al otro lado, 1975, mes de noviembre, muerte de Franco y un hombre que hacía programas de ciencia que tenía estas grabaciones. Ahí lo dejamos, hasta la próxima semana. Diego, es un placer y yo creo que esto, además el trasfondo es... Como ya nadie sabe que es verdad y que no a través de la red, intentemos descubrir muchas cosas contigo, ¿vale? Pues para eso estamos nosotros, o eso vamos a intentar. Un placer, Iker. Un abrazo muy grande, compañero. Nos escuchamos en 7 días. Gracias. Vamos con los mensajes. Cartas al director. Bueno, al equipo entero, claro. Vamos con más mensajes. Alejandro Hernández nos dice: yo he trabajado una noche en el cementerio de Murcia y no sé si será su gestión o no, pero mis compañeros y yo terminamos el trabajo en tiempo récord para salir de allí. Y en Facebook hay gente que dice que quiere dormir en un cementerio. Incluso dicen que a ver si va un grupo a dormir a un cementerio. La gente tiene un deseo que a mí me extraña, del terror, ¿no? Cuando el terror es tan cotidiano y el terror es tan terrible, ¿no? Y ocurre todos los días, y en nuestras urbes, en nuestras ciudades, que uno no sé por qué quiere sentir ese terror que si pasa de verdad es mucho más terrible. Porque no es terror humano, es terror sobrenatural, peor, que es diferente. Peor. Yo cuando lo he sentido, las pocas veces que lo he sentido, lo he pasado muy mal. Yo me he quedado dormida en un cementerio, Tú fíjate, de cansancio, de un ¿sabes cuándo es? Aunque es otro comentario, pero es verdad. A mí sabes lo que cada vez me da más miedo, más terrible, y te lo comentaba, y es otro tipo de miedos, ¿no? Pero lo que hablamos muchas veces y que será motivo de un debate, esa insensibilización absoluta y gradual
Ha habido un acontecimiento de verdad terrorífico y que también vamos a olvidar, esa mujer que le han robado el coche en Barajas y que la han matado. ¿Sabéis lo que me ha pasado? Que viendo cómo trataba la prensa este tema y viendo lo que decía la gente, yo me he quedado de piedra, pero de piedra no os imagináis a qué nivel. Yo sí he sentido una tristeza y una pena profunda. Había gente que, sin ser delincuente, los que matan son los delincuentes, poco menos que justificaban que porque tener un coche de alta gama te mataran, ¿no? Y la circunstancia y digo que no son delincuentes, que serán personas más o menos normales, o no lo sé, discutían sobre por qué esa señora llevaba ese coche de lujo o no. Mira, hemos llegado a tal nivel de desarraigo, de inhumanidad. Que se merecía que por tener un coche de lujo más o menos que la no, poco menos matado. Que la ostentación mata. Dices, pero bueno, ¿a qué nivel estamos llegando y a dónde nos están llevando? Cuando se justifica lo injustificable y cuando, bueno, se dicen cosas por escrito. He seguido el medio, me ha impresionado tanto la noticia que la he seguido en el país, en el mundo, y gente, yo no sé, somos una estirpe de una envidia, y me incluyo a todo el mundo, porque yo no soy ningún santo, me imagino, de una envidia, de una inquina, de una mala sangre, de una deshumanización tan brutal que el cementerio no da ningún miedo. Yo pensaba en la niña de Denisova y decía, yo estoy seguro que era mejor que nosotros, absolutamente mejor que nosotros en su pureza. Yo no sé a dónde vamos a llegar, pero a mí eso es lo que me da miedo. Personas que sin ser delincuentes decían, como lleva un coche de lujo, o hablando del coche. Lo importante es el coche cuando han matado a una señora sola en una rotonda aquí al lado. ¿Dónde vamos a llegar? Eso sí que da miedo, eso sí que es terrible. Estamos despojándonos de todo lo humano. Claro, como la vida ya es solo material, el materialismo llega a tal punto que la gente habla de un coche en vez de una muerte. Es absolutamente alucinante. Cuando la vida deja de ser un concepto sagrado, y no hablo de religión, sagrado, intocable, cuando se sustituye eso por otras cosas, estamos todos en una fiebre absolutamente maligna. Luego dicen que no existe el demonio. Yo viendo esos mensajes, lo digo claramente y me da igual lo que piensen, he sentido absoluta tristeza por esta especie. Dicen luego que el 2012 es una profecía o un bombazo. Nos estamos alejando de la empatía con nuestros congéneres. Cómo estamos dejando de tener corazón. Es algo que me produce tal... En fin... Mira, Borja Fernández dice, ya han cogido a uno de los asesinos de esa mujer, desde luego el suceso es increíble. Sí, pero lo increíble es que haya gente normal que se preocupe del coche, el modelo, a ese nivel de abyección, de monstruosidad goyesca. ¿Sabes también lo malo de estas noticias? Suena un poco apocalíptico quizá, pero yo es que me ha dolido, de verdad. Yo lo digo como lo siento. Algo, la gente no va a parar, ¿sabes? Eso es lo malo, que estás viendo que ocurren tantas cosas y te paras con el coche, que te pueden matar por quitártelo, por tal, que es que ya cuando ocurra algo a alguien que de verdad lo necesite, es que... La solidaridad se pierde. Pero es que hay algo muy de fondo. Llevamos mucho tiempo separándonos de lo sagrado, y repito, no en el sentido religioso, sino de que la vida es intocable a todos los niveles y que es mucho más importante que lo material. Si no se cree eso, poco a poco solo importa lo material. Acabaremos siendo, no sé, seres de plástico con absolutamente operados, por supuesto, y con todo tipo de artilugios, y nada del espiritual o de lo más allá, del más allá valdrá. Y eso es peligroso. Estamos en ese cambio, ¿eh? En ese cambio estamos ahora, y tendremos que ir contándolo, porque esto por lo menos a mí me aterra, no sé a vosotros. Pues sí. Vamos a dar una felicitación a Enrique de Vicente. Venga, para acabar bien. Que hoy es su cumpleaños, y desde aquí, desde los micrófonos de Milenio 3 de la cadena SER, pues un abrazo muy fuerte al gran maestro. Siempre arriesgado, siempre yendo un poco más allá, pero por eso agitando un poco, ¿eh? Claro que sí. Pues nada, nuestra felicitación desde aquí, y desde Facebook, desde Twitter, le está felicitando todo el mundo. Qué bien, qué bien. Nos alegramos mucho, porque ese es un personaje lo muy humano. Extraordinariamente vemos, humano. Mañana, cuarto milenio, vamos a hacer una exposición maravillosa, de verdad, ¿eh? Vamos a contar muchas cosas de actualidad y vamos a pasarlo bien. Geray, Fermín, como siempre un placer. Javier Pérez Campos, alias Alardo Prats, del siglo XXI. Nuevo Rockefeller también. Por supuesto, también, Ciudad Real, Madrid Taxi, ya verás tú. Hasta dentro de 7 días, compañero, y hasta mañana. Un abrazo, Iker. Y es un placer y un honor, Carmen. Hasta mañana. Gracias, igualmente. Y hasta dentro de 7 días. Venga, hasta mañana, sed felices.